Probablemente la primera vez que escuchaste hablar de las macros y escuchaste que Excel tiene una herramienta mejor conocida como la grabadora de macros, creíste muy probablemente que esto no iba a ser o no podría ir mucho más allá de algo tan sencillo como repetir unas ciertas acciones. Y la verdad es que aparentemente eso suele suceder cuando no conocemos de lleno esta maravillosa herramienta también para generar macros de manera automatizada, podríamos decirlo, porque su funcionamiento es grabar todos aquellos pasos que nosotros estamos realizando una vez que la encendemos o una vez que la ponemos a grabar. Empieza a memorizar y a generar el código para realizar esa tarea o esas tareas que le hemos ordenado, ¿verdad? En el futuro. Entonces, eh, si cuando recién iniciaste o cuando empezaste o en algún momento pretendías iniciar con el desarrollo de las macros y te topaste con esta herramienta, probablemente tuviste una decepción, probablemente te enamoraste de ella e hiciste muchas cosas muy interesantes. La verdad es que por lo general es la primera herramienta o el primer recurso que tenemos para crear macros, pero obviamente depende, como todo, ¿verdad? Depende de la dedicación, depende del entusiasmo y del ímpetu con que hagas las cosas para poder encontrarle el lado positivo o el lado bueno. Y en esta clase vamos a hablar de la famosa grabadora de macros, perdón, de esta herramienta que viene incluida también en Excel, que la vamos a encontrar de la misma manera en nuestra pestaña programador o en nuestra pestaña desarrollador, dependiendo de cuál sea la versión que tienes de Excel. Aquí la vas a encontrar en el grupo de trabajo código, aquí la vamos a tener. Y como decíamos, la grabadora de macros nos va a ayudar a grabar todo aquello que nosotros estemos realizando en nuestra pantalla o en nuestra hoja de cálculo o en nuestro libro, ¿verdad? Todas esas acciones van a ir quedando guardadas para que después nosotros, cuando volvamos a ejecutar esa macro, se realice detalladamente uno a uno los pasos de la misma manera como lo hicimos, en la misma secuencia como lo hicimos cuando estábamos grabando. Entonces, vamos allá, vamos a conocer un poco más de lo que es la grabadora de macros. Recuerda que vamos a ver de manera muy rápida y de manera muy general lo que podemos hacer y lo que nos permite y lo que no nos permite hacer la grabadora de macros, y que obviamente la práctica te va a llevar a conocerla mucho más y a poder aplicar en diferentes situaciones según sea tu necesidad. Acompáñame, por favor, a lo que sigue. Entonces, tenemos aquí, decíamos en nuestra pestaña desarrollador o en nuestra pestaña programador, aquí vamos a encontrar la herramienta en nuestro grupo de trabajo código. Vamos a encontrar aquí esta opción que se llama grabar macro. Al utilizar esa opción, estamos activando la grabadora de macros. Y cuando hacemos esa parte, vamos a ver que vamos a tener por ahí unas señales en las cuales vamos a poder ver que está en ejecución. Entonces vamos a ver unos ejemplos, vamos a ver algo sencillo, lo principal, lo primordial que podemos hacer con la grabadora de macros, y después vamos a ver un ejercicio un poquito más avanzado, pero lo vamos a hacer con la grabadora de macros y ayudándonos de un par de fórmulas. Vamos a hacer algo un poquito más, ah, más profesional, por decirlo de alguna manera, porque pues apenas vamos iniciando con esto de las macros y el realizar esto, que lo vamos a hacer con la grabadora de macros. Entonces podemos ver que sí podemos realizar, o vamos a poder ver que sí podemos realizar cosas un poquito más complicadas, ¿verdad? Que nada más estar copiando y realizando cosas sencillas. Entonces, vamos a ver esa parte de la grabadora de macros. Voy a ir a esta hoja que tengo aquí, que le he puesto la grabadora solamente para tenerlo como la referencia, y voy a venir entonces acá a la
a mi grupo de trabajo código, voy a hacer clic en grabar macro y cuando haga clic se va a abrir el cuadro de diálogo grabar macro, este que tengo por acá. Y por defecto me asigna un nombre, en este caso me dice macro 2. Yo aquí le puedo copiar, perdón, le puedo cambiar el nombre y le puedo poner, por ejemplo, mi primera macro. Si yo, por ejemplo, le pongo el nombre a la macro y le pongo espacios, es importante saber que, bueno, cuando vayamos un poco más avanzados, que lleguemos a crear procedimientos, ahorita el nombre, la macro se va a desarrollar o se va a generar automáticamente, ¿verdad? Pero es importante que en el caso del nombre de la macro, que viene siendo el nombre del procedimiento, es importante saber que no puede incluir palabras reservadas propias del el editor de código o del lenguaje de programación, no puede iniciar con un número, ¿verdad? No puede contener espacios. Entonces, como esta parte lo hace la grabadora, por eso automáticamente me asignaba macro 2 sin espacios. Entonces, si yo le pongo espacio aquí, y me permite continuar, seguramente la grabadora se va a encargar de corregir esa parte, ¿verdad? Pero lo ideal y lo recomendable es que cuando escribamos el nombre de una macro no lleve espacios. ¿Ok? Podemos ponerle guión bajo, pero no podemos incluir caracteres especiales ni podemos iniciar con un número y de preferencia, pues que sea todo junto o con guión bajo. ¿Ok? Entonces, tenemos una tecla de método abreviado, esta parte de aquí, es para que cuando nosotros presionemos esta combinación de teclas, se ejecute esta macro. Por ejemplo, cuando tú presionas en tu teclado Control G, se guarda la hoja o se guarda la información que tengas en tu libro de trabajo. Cuando presionas Control C, que se hace una para copiar y Control V para pegar, es básicamente lo mismo. Aquí le asignamos una letra y cuando nosotros hagamos esa combinación de letras, va a ejecutarse la macro que hayamos grabado, en este caso con la grabadora de macros. Por lo tanto, es importante recordar o es importante hacerte mención que si tú llegases a utilizar aquí control y la letra S, perdón, la letra G, esta combinación de teclas va a sustituir el control G que se utiliza para guardar los datos de tu libro de trabajo y cada vez que tú presiones control G, en lugar de guardarse tu hoja de trabajo, se va a ejecutar la macro a la cual tú le hayas asignado esta combinación de teclas. Por lo tanto, en caso de que tú quisieras utilizar la letra G, también puedes utilizar la tecla Shift o la tecla mayúsculas para asignar esa combinación, pero que en lugar de que sea control G, sea control mayúsculas G o control Shift y la letra G. De esa manera puedes tener la misma letra, pero con una combinación de teclas diferente. Entonces, en caso de que tú quisieras asignar una combinación de teclas a tu macro o a tu procedimiento que vas a generar, aquí es donde se lo debes de poner. En la siguiente línea tenemos guardar macro en. Regularmente cuando grabamos una macro lo hacemos en la opción que dice este libro, ¿verdad? Que se crea en el libro en el cual estamos trabajando. Tenemos otras opciones que dice libro nuevo, que se abriría un libro nuevo y ahí se empezaría a grabar la macro o en otro que se llama libro de macros personal, que es un libro especial en el cual se graban las macros como de manera global o de manera pública para que cada vez que abras un archivo puedas ejecutar esa macro en cualquier archivo que tengas abierto. Pero esa parte lo vamos a ver más adelante en el curso. Ahorita, por lo tanto, vamos a seleccionar este libro para que se grabe en este libro en el cual estamos trabajando. Y aquí en la descripción, pues simplemente podemos agregar una descripción para saber de qué trata nuestra macro o para saber a qué se refiere el procedimiento que hemos grabado o hemos desarrollado. Y le voy a poner aquí mi primera macro utilizando la grabadora. Así nada más lo voy a poner y ahorita que terminemos vamos a ir a ver qué es lo que se genera, qué es lo que hace la grabadora de macros. Por lo tanto, presta atención, presta total atención que cuando yo haga clic en aceptar, por acá en la barra de estado, acá en la parte inferior izquierda, va a aparecer por acá una leyenda. Ahorita dice listo y aparece un icono ahí. Ahorita que yo haga aceptar, aquí me dice, mira, la sintaxis de este nombre no es correcta.
comprueba el nombre, comienza con una letra o un carácter de subrayado o el guión bajo, no incluya un espacio u otro carácter no permitido, no está en conflicto con un nombre existente en el libro. Por lo tanto, la macro no se, el nombre de la macro no se puede repetir. ¿Ok? En el caso de que yo tuviera macro 1 y ya existiera macro 1, me saltaría el mismo nombre. Entonces, me dijo lo que te estaba mencionando, ¿verdad? En lo que hacía énfasis, no debe de tener espacios, no debe de comenzar con un número, no debe de contener caracteres especiales y pues tampoco debe de ser una macro o un nombre que ya exista. Por lo tanto, yo le puedo poner aquí, le voy a poner guión bajo o carácter de subrayado. Y ahora sí, vamos a dar clic en aceptar. Y mira cómo ahora acá, abajo donde dice listo, ha cambiado el icono. Ahora dice, se está grabando una macro en este momento. Haga clic para detener la grabación. Una vez que yo termine, puedo venir a hacer clic aquí. O también acá, en mi grupo de trabajo código, mira cómo ahora cambió el icono. Ahora dice detener grabación. Una vez que yo termine de grabar, lo que voy a hacer, simplemente voy a venir a hacer aquí clic en detener grabación o acá en la parte inferior izquierda en la barra de estado y también puedo detenerlo desde ahí. Por lo tanto, en este momento, ya todo lo que estoy haciendo la macro, la grabadora lo está grabando. En este momento, si yo muevo el mouse o el apuntador del mouse, esa parte no se graba, ¿ok? Pero si yo me desplazo o selecciono, por ejemplo, estoy posicionado en A1 y me voy acá a J10, esa parte ya se grabó en la macro, ahorita vamos a ir a ver. Y si yo me voy ahora a D5, también se va a grabar. También si yo me vengo para acá, a la letra P, si yo me regreso o si me voy a la hoja que dice temario, también esa parte se va a grabar. Si yo me regreso a la hoja la grabadora y me voy a A1, también esa parte se va a grabar. Voy a detener la grabación hasta aquí para que veamos qué fue lo que se grabó. Ok, ya la detuve, no escribimos nada, ¿verdad? Solamente nos estuvimos moviendo por nuestro libro de trabajo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que la macro, la grabadora de macros guardó o qué código generó? Pues vamos a ver. ¿Y dónde podemos encontrar las macros que hemos grabado, ¿verdad? Con la grabadora de macros, porque hasta ahorita no hemos utilizado, conocemos nuestro editor de código, ¿verdad? Porque lo estuvimos viendo en la primera clase, conocemos el entorno de desarrollo donde dijimos que iba a suceder la magia, pero ¿a dónde se van las macros cuando yo la creo con la grabadora de macros? ¿Cómo puedo saber dónde están? ¿Cuántas tengo? ¿Cómo puedo editarlas o ver qué es lo que hace cada una de ellas? Pues mira, aquí mismo en nuestra pestaña programador o en nuestra pestaña desarrollador, en el mismo grupo de trabajo código, tenemos un icono o un comando que dice macros y me dice que puedo ver también o acceder a él presionando la combinación de teclas Alt F8 o haciendo clic aquí en macros. Y si yo hago clic en macros y me aseguro de tener este libro acá donde dice macros en, porque si dejo todos los libros abiertos, en el caso de que yo tenga más de un libro abierto y cada uno de los libros tenga macros, pues me van a aparecer todos aquí. Pero si yo quiero ver específicamente los que tengo en este archivo, selecciono en el que dice este libro o el que tiene el nombre del archivo en el que estoy trabajando y únicamente me va a aparecer ese. ¿De acuerdo? Entonces le pusimos mi primera macro, aquí lo tengo, ¿ok? Entonces lo que yo tengo que hacer es lo selecciono y puedo darle clic en modificar o le puedo dar clic en ejecutar y lo que va a hacer es que se va a repetir todo lo que hice, ¿verdad? Todos los movimientos que hice de una manera muy rápida, ¿verdad? Y muchas veces lo que vamos a alcanzar a ver a lo mejor nada más va a ser un parpadeo de la pantalla porque se va a realizar de manera muy rápida, dependiendo de lo que hayamos realizado o de la tarea que hayamos realizado, pues puede que alguna tarea tarde más que otro, pero la verdad es que si nada más nos desplazamos de un lugar a otro, va a suceder muy rápido, que si parpadeamos o pestañeamos, no vamos a alcanzar a verlo, ¿verdad? Hay otra opción que dice paso a paso, que hace que la macro se ejecute paso a paso, o sea, cada línea o cada paso que hicimos se va a ir se va a ir ejecutando uno a uno y vamos a poder ver de manera más detallada o de manera más despacio cada paso o cada ejecución que va haciendo. El comando de modificar, pues obviamente me permite modificar
la macro que tengo seleccionada aquí en la lista de las macros me permite modificar y lo que va a hacer es que me va a mostrar el código para que yo pueda hacer modificaciones si es que ya tengo conocimiento de lo que quiero hacer y cómo puedo hacer esos cambios. El comando eliminar, pues obviamente me permite eliminar esa macro, borrarla, y el botón de opciones, pues no es otra cosa nada más que poder cambiar la descripción o poder cambiar o quitar el método abreviado que tengo, que le he asignado para la combinación de teclas. Entonces, en esta parte de aquí dijimos programador o desarrollador. En mi grupo de trabajo código, voy al comando macros y ahí voy a poder ver las macros que tengo, que he desarrollado o que he grabado con la grabadora de macros. Entonces, la voy a seleccionar, la que dice mi primera macro, voy a hacer clic en ejecutar y vas a ver cómo de manera muy rápida va a volver a realizarse todo lo que hicimos. Voy a darle clic en ejecutar. Y como viste, solamente se miró por acá. Se miró como un parpadeo. Voy a volver a ejecutar. Macros, ejecutar. Perdón. Creo que tomé la equivocada. Voy a ir otra vez a la grabadora. Macros. Voy a agarrar mi primera macro y le voy a dar ejecutar. Ahí está. De manera muy rápido. Ahora, voy a tomar la siguiente opción que dice, voy a eliminar esta. Y voy a ir a el que dice paso a paso, le voy a dar clic y como puedes ver, se abrió el editor de código, mi entorno de desarrollo, mi entorno de programación, el que veíamos cuando estábamos conociendo nuestro editor. Y como puedes ver, se ha marcado de amarillo, donde está el nombre de mi primera macro, ¿verdad? No voy a entrar en detalle de lo que es el procedimiento o la función o todo lo demás, simplemente voy a explicarte qué significa paso a paso. Ya cuando lleguemos a esa parte, vamos a explicar a detalle. Paso a paso significa que la macro se va a ejecutar línea por línea, ¿verdad? Y se va a detener en cada una de las líneas para que podamos estar viendo qué es lo que hace y así sucesivamente hasta que termine. Cuando se encuentre con comentarios, que son las letras que están en verde o que inician con una comilla simple o con un apóstrofo, ahí no se va a detener porque como no es una acción que realice, simplemente es un comentario, esto no afecta para nada en el procedimiento que hayamos escrito, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ir viendo, aquí se va a ir ejecutando lo que hizo, a dónde se fue y todo lo demás. Entonces voy a ir acá, voy a poner, voy a redimensionar la ventana para que podamos ver lo que acontece. Ok, aquí tengo este paso a paso que automáticamente se vino para acá y se quedó aquí detenido. Lo que voy a hacer es que le voy a dar continuar, o mejor voy a venir, bueno, voy a dar continuar, ok, y como puedes ver, terminó, hizo lo que tenía que hacer. Entonces, la opción para ver el paso a paso no es darle continuar. Voy a volver a ejecutarlo, voy a venir a macros, voy a darle paso a paso, se vuelve a detener ahí. Lo que tengo que hacer es darle acá, me tengo que venir acá, por acá en ejecutar, no, depuración. Y aquí tengo el paso a paso por instrucciones, es presionando la tecla de función F8. Por lo tanto, estando aquí, yo voy a presionar F8 en mi teclado, ¿ok? Y automáticamente el color amarillo o el siguiente paso se va a ir a la línea que dice rango P2.select, que significa que ha seleccionado el rango P2. Entonces, cuando esta parte está marcada en amarillo, todavía no se ha ejecutado. Significa que eso es lo que se va a ejecutar. Lo que está marcado de amarillo es lo que se va a ejecutar cuando nosotros presionemos la tecla de función F8. Por lo tanto, yo me voy a ir y voy a presionar otra vez F8 en mi teclado y voy a ver cómo F2, perdón, P2, que me decía punto select, me voy a cambiar a mi hoja y acá, bueno, se movió cuando me cambié de hoja. Voy a ir otra vez de nuevo por acá y voy a seleccionar. Voy a darle detener y lo voy a dar, voy a recorrerme aquí para que se pueda ver la ventana.
Voy a ejecutar entonces, voy a ejecutarlo paso a paso. Voy a venir acá, solamente quiero que esté visible el área en la que estoy. Ahí estoy en X8 para que al ejecutarlo paso a paso podamos ir viendo cómo se va a mover el cursor. Entonces voy a venir acá a ejecutar, perdón, acá en depuración, paso a paso por instrucciones, y voy a darle F8. Ahí me dice que va a ir al rango P2, se va a seleccionar, voy a dar otra vez F8, ¿ok? Ahí está el cursor, ahí está la selección en P2, luego dice que va a ir a la hoja que se llama la grabadora y va a seleccionar, o sea, quiere decir que lo que va a hacer es que se va a cambiar a la hoja que se llama la grabadora. Aquí, bueno, aquí ya sé qué fue lo que sucedió. Únicamente, pues no va a ser absolutamente nada, simplemente como estamos en la misma hoja, se va a cambiar a la celda, a la celda A1. Voy a presionar de nuevo F8. Ahí no pasó nada porque estoy en la misma hoja, ¿verdad? Y luego me pasó a A1. Ahora, no me grabó nada porque si yo me cambio de una hoja a otra, voy a detener aquí y voy a cerrar esta parte. Si yo me cambio de una hoja a otra hoja, pero en la otra hoja no hago absolutamente nada, ¿verdad? No me graba esa parte o la graba, pero pues no hace absolutamente nada porque estoy seleccionando o me estoy quedando, me estoy regresando a la misma hoja, por lo tanto no hace absolutamente nada, pero eso lo hice intencionalmente. Voy a agregar otra hoja y ahora se me puso la hoja 4. Estando en la hoja que se llama la grabadora, me voy a posicionar de nueva cuenta en A1 y voy a grabar otra macro y le voy a decir macro 2. ¿Ok? Y no le voy a poner absolutamente nada, le voy a dar a aceptar y voy a empezar a grabar. Aquí en A1, o voy a seleccionar A5 y voy a escribir Excel macros y VBA y voy a presionar Enter. Me voy a ir a la hoja 4, ¿ok? Y en la hoja 4, en G5, voy a escribir la grabadora de macros. ¿Ok? Y me voy a regresar a la hoja de la grabadora y me voy a posicionar en A1 y ahí voy a detener la grabación. Ahora voy a abrir el cuadro de diálogo macros para ver las macros y voy a ejecutar paso por paso la macro número 2. Le voy a dar paso por paso, ¿ok? Y como podemos ver, como puedes ver, esta macro está un poquito más extensa que la otra. La otra únicamente decía que se posicionaba en P2, luego se cambiaba a tal hoja y luego se iba a tal rango. Ahora en macro 2, que es la que está marcado de amarillo porque es la que entramos en paso a paso, tiene un poquito más de líneas. Voy a hacer un poquito más amplia la ventana para que podamos ver cada una de las líneas que se van a ir ejecutando. Por lo tanto, aquí podemos ver en paso a paso, vamos a ir a ver lo que hace a ejecutar línea por línea y después venimos a explicar de manera muy rápida y muy general lo que significa cada una de las líneas, ¿ok? Entonces recuerda que estando en paso a paso por instrucciones o cuando vamos a depurar o a ejecutar paso a paso, cuando le damos paso a paso, allá en el cuadro de diálogo de macros, nos va a mandar automáticamente al nombre de la macro y la va a dejar marcado en amarillo. Después de esto, nosotros tenemos que venir a darle ya sea que vengamos acá en el menú depuración, paso a paso por instrucciones, podemos darle F8, ¿ok? Entonces podemos presionar F8, automáticamente, como decía, se va a saltar los comentarios, las letras que están en verde o que inician con el apóstrofo o la comilla simple. Ahora me dice que va a ir al rango 5 o va a seleccionar el rango A5. Recuerda que la línea que está seleccionada es a donde va a ir la macro, no es a donde ya fue, es a donde va a ir. Por lo tanto, cuando yo vuelvo a presionar F8, la tecla de función F8 se va a ir a A5. Mira cómo está posicionado mi cursor ahorita en A1. Ahora se va a ir a A5. Ahí lo tengo. Y dice que estando en A5 va a escribir Excel macros y VBA. ¿Ok? Ahorita vamos a ver
vamos a borrar la información para ver lo que sucede. Ahorita simplemente te estoy mostrando los movimientos del cursor. Voy a presionar de nuevo y ahora me dice que se quedó en A6 o se va a ir a A6, que es justo debajo de donde está. Luego dice que va a ir a la hoja A4, perdón, a la hoja 4. Ok, ahí está. En la hoja 4 dice que va a seleccionar el rango G4. Ahí está. Ahí va a escribir el texto que dice la grabadora de macros. Después dice que se va a ir al rango G13, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar ahorita porque se quedó ahí. Ok, ahí está. Al G13. Ahí está, G13. Luego dice que se va a ir a la hoja que se llama la grabadora. Nos va a regresar a la otra hoja. Y al final va a seleccionar el rango A1. Ahí está. Y en ese momento termina la ejecución de la macro. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar. Voy a poner a tamaño grande o a maximizar la ventana de código. Voy a regresar por un segundo acá a la grabadora para borrar la información que tengo aquí y la información que tengo acá. ¿Ok? Me voy a regresar otra vez a la grabadora y voy a ejecutar de nueva cuenta, paso por paso, la macro 2. ¿Ok? Voy a darle F8 de manera más rápida. Dice que va a ir a 5, ahí está. Va a escribir ahí Excel macros y VBA, ahí lo puedes ver de manera muy rápido. Luego dice que va a seleccionar a 6, luego se va a ir a la hoja 4, ahí está. Luego dice que va a seleccionar G4, ya lo seleccionó. Ahora va a escribir la grabadora de macros. Luego va a ir a G13, ahí está. Luego se va a regresar a la hoja de la grabadora, ahí la tenemos. Y luego se va a ir al rango A1, ahí está. Termina la ejecución. Entonces, voy a volver a minimizar esto, voy a volver a abrir el código, el cuadro de diálogo macro y selecciono macro 2 y le voy a dar modificar y lo que va a hacer únicamente es que me va a llevar a la misma macro en la que estaba. ¿Ok? Y como veíamos, macro 2 es el nombre que nosotros le asignamos allá en el cuadro cuando vamos a grabar la macro con la grabadora, ¿verdad? Macro 2, macro me pone un comentario, ¿verdad? Que es el nombre de la macro y la palabra macro. Y me deja unas cuantas líneas y empiezo a escribir. Por lo tanto, me dice rango A5.select, se refiere a que ha seleccionado o se ha posicionado en la celda A5. ¿Ok? Aquí no menciona hoja, importante esto, lo vamos a ver obviamente más adelante, ¿verdad? Aquí no menciona en qué hoja se encuentra posicionado, por lo tanto, yo puedo estar en cualquier hoja y en cualquier hoja en la que estemos se va a ir a A5, ¿ok? Porque no tiene específicamente el nombre de una hoja. Esas son algunas de las cosas que vamos a estar viendo conforme vayamos avanzando, ¿ok? Por lo tanto, en la hoja que yo me encuentre, cuando yo ejecute la macro, primero se va a seleccionar la celda A5 y después en esa misma celda se va a escribir este texto. Por lo tanto, si yo estoy en una hoja que tiene información, ¿ok? En A5 la va a borrar y me va a escribir esto, ¿ok? Por eso es importante saber y aprender el funcionamiento de las macros porque, o cómo lo hace también la grabadora de macros, porque regularmente cuando vamos a utilizar un procedimiento o vamos a crear una macro o un procedimiento, regularmente necesitamos o deberíamos indicarle en qué hoja debemos estar posicionados para que la macro empiece a trabajar a partir de ahí. Regularmente cuando nosotros simplemente grabamos una macro y simplemente le damos iniciar grabación y estando en la hoja en la que estamos, simplemente nos posicionamos en alguna celda en específico, la grabadora de macros no graba la hoja en la que estamos, simplemente graba el rango. Y si yo ejecuto esa macro y estoy posicionado en otra hoja, la macro, y va a hacer todo lo que tenga que hacer, lo va a hacer en la hoja en la que está posicionado hasta que nosotros le indiquemos que cambie de hoja o que vaya a otra hoja, en ese momento se va a ir a otra hoja. Por lo tanto, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener especial cuidado en eso y si utilizamos la grabadora de macros, antes de volver a ejecutar la grabadora de macros, ¿verdad? Tendríamos que asegurarnos de que la primer línea que tengamos, aquí vemos que la grabadora de macros no me puso, ¿verdad? Que está en la hoja que se llama la grabadora, no me dice que seleccionó la hoja la grabadora y que estando en la hoja la grabadora se fue a 5, porque en ningún momento, como yo estaba posicionado en esa hoja, no lo graba ya esa parte. Si yo me muevo dentro de esa hoja, no me graba el nombre de la hoja, me graba nada más el rango.
en el que me estoy moviendo, pero no me graba el nombre de la hoja. Entonces es importante cuando nosotros utilicemos la grabadora, ¿verdad? Nos aseguremos, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer? Pues a lo mejor cambiarnos a otra hoja y luego regresarnos, pero recordemos que si no hacemos nada en la otra hoja, ¿verdad? No nos va a grabar ese salto que hicimos ahí. Por lo tanto, una vez que ya grabes tu primera macro o cuando ya veas que cuando aparece la instrucción como esta de aquí, Sheets, el nombre de la hoja, entre comillas, y luego punto select, se refiere a que está seleccionando o se está cambiando a esa hoja. Entonces aquí lo ideal sería de que yo, si la macro no me la puso, porque a lo mejor yo me brinqué ese paso o la macro simplemente no me tomó ese paso, lo que yo puedo hacer aquí, yo puedo venir a la macro, la puedo modificar y puedo incluir en la primera línea de las instrucciones, incluirle el nombre de la hoja en la cual quiero que inicie mi macro. Y aquí le voy a poner la grabadora, ¿verdad? Punto select, ¿para qué? Para que siempre, 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 cuando yo ejecute esta macro, siempre se vaya a la hoja la grabadora y estando ya en la hoja la grabadora, vaya a A5 y ya después haga todo lo demás de la manera en como lo hice. Entonces recuerda que si grabamos una macro, por ejemplo, yo me regreso y si estoy en hoja 4, si yo ahorita, si yo ejecutara, mira, la macro esta la empezamos a hacer, voy a borrar esto de aquí, nuestra macro la empezamos a hacer estando en la hoja la grabadora, ¿ok? Y después nos fuimos a la hoja 4 y después nos regresamos a la grabadora, ¿ok? Si yo estoy posicionado en hoja 4, ¿ok? Y de aquí ejecuto la macro, te vas a dar cuenta, voy a borrar esta línea que le acabo de poner, que fuiste testigo de que yo la copié y la puse aquí, y voy a redimensionar y voy a ejecutar paso a paso esta macro. Estoy en la hoja 4. Recuerda que cuando la grabamos estábamos en la hoja que se llamaba la hoja, la grabadora. Date cuenta que estando aquí en la hoja 4 y yo ejecuto, me voy a ejecutar paso a paso por instrucciones, ¿ok? F8, me dice que va a ir a A5, mira cómo fue a A5, pero no está en la hoja la grabadora, está en hoja 4. Y cuando yo inicié a grabar la macro, yo no estaba en la hoja 4, yo estaba en la grabadora, en la hoja que se llama la grabadora. Luego me dice que va a ir, o que ahí en A5 va a escribir, y luego en A6 se va a cambiar a A6, luego se va a ir a hoja 4, por lo tanto, como estoy en hoja 4, pues no se va a mover a ningún lado, se va a quedar ahí, y después se va a ir a G4 en la misma hoja, luego me va a escribir ahí en G4 me va a escribir la grabadora de macros y luego se va a ir a G13 y luego se va a ir a la hoja la grabadora y luego se va a ir a A1, ahí se va a quedar y ya terminó. Y como puedes ver, ahora no escribió nada en la grabadora porque en ninguna parte de las instrucciones hacía mención a la hoja la grabadora o por lo menos al principio no le especificó la grabadora de macros porque como no nos cambiamos de hoja, y realizamos alguna tarea o escribimos algo en la otra hoja, entonces nunca grabó el nombre de la hoja en la cual estábamos posicionados. Por eso yo te sugería o te sugiero, ¿verdad? Que te asegures siempre de que si la grabadora, que tú revises tu macro una vez revisada, porque así como ahorita grabó o hizo todo en hoja 4, puede que tú realices una macro muy interesante, ¿verdad? Que va y copia o trae información de alguna hoja en la que tengas información delicada, ¿verdad? Pero si no tienes a bien tener cuidado en esta parte, pues seguramente la macro puede que empiece en una hoja equivocada y te vaya a sobreescribir información. Si esa información no tiene fórmulas, entonces no sé cómo te vaya a ir en esa parte, ¿no? Entonces hay que tener especial cuidado con esto y aquí simplemente me voy a asegurar, como puedes ver aquí le estoy diciendo que primero seleccione la hoja, la grabadora, aunque yo esté en la hoja grabadora, ¿verdad? Pues si yo estoy posicionado en esta hoja, cuando ejecute la macro, pues simplemente no va a hacer nada, ¿verdad? Y luego va a pasar a A5, pero si yo no estoy en la hoja la grabadora, pues entonces lo que va a pasar es que se va a ir a la hoja la grabadora. Por ejemplo, me voy a ir a hoja 4, que era donde estaba ahorita, ¿verdad? La macro debe de iniciar en la grabadora. Entonces me voy a posicionar intencionalmente en hoja 4 y voy a ejecutar paso por paso esta macro, ¿verdad? Si no lo haces a través de
macros y seleccionar y editar, ejecutar paso a paso y vienes directamente al editor de código, ¿ok? Ya sea que llegues acá mediante la ficha o la pestaña programador Visual Basic para ir al entorno de desarrollo, ¿verdad? En el explorador de proyectos se va a insertar el módulo 1, ¿verdad? Si no tienes ningún otro módulo, se va a insertar el módulo 1 o un módulo nuevo que tenga el número de módulo consecutivo. Siempre que utiliza la grabadora de macros, se inserta un módulo nuevo. Cada vez que utilizas la grabadora de macros y si abres el archivo, por ejemplo, si seguimos escribiendo macros o grabando macros, seguramente se van a guardar todos aquí en módulo 1. Si cerramos el archivo y luego lo volvimos a abrir, seguramente cuando grabemos una macro se va a poner el módulo 2 y así sucesivamente. Pero siempre las macros las vamos a encontrar en el objeto, en los objetos módulo, ¿ok? Y lo podemos buscar por el nombre que le pusimos. Entonces, si llegamos y lo hacemos directamente desde aquí, abrimos el módulo, ubicamos la macro, acá venimos, por ejemplo, aquí en el desplegable este que se llama procedimiento, aquí podemos seleccionar el nombre de la macro y cuando lo seleccionamos automáticamente nos va a posicionar dentro de esta macro, o sea, estando posicionados en cualquier línea, desde sub, donde viene el nombre, hasta el en sub, en cualquier parte que estemos posicionados, cuando nosotros ejecutemos, ya sea que lo ejecutemos completamente con F5 o haciendo clic aquí en ejecutar, o por paso a paso, aquí en depuración, paso a paso por instrucciones, o presionando la tecla de función F8. Por lo tanto, yo puedo estar posicionado en cualquier parte de la macro y si hago, si ejecuto o si hago clic en F8 en mi teclado, perdón, o hago, pues le doy a la tecla F8, ¿ok? Voy a ir aquí a entrar paso por paso y recuerda, estoy posicionado en hoja 4, pero como la primera instrucción dice que debe de ir a la hoja a la grabadora, fíjate cómo me va a cambiar automáticamente cuando yo le dé otra vez F8, ahí ya me cambió a la grabadora, que es donde yo quiero que inicie, va a seleccionar a 5, luego va a ir y va a escribir Excel macros y VBA, se va a cambiar a 6, se va a ir a hoja 4, va a ir a G4, va a escribir, va a ir a G13 y se va a regresar a la hoja, la grabadora y después va a ir, en esa hoja la grabadora, va a ir a A1, ¿ok? Ahí está y ahí termina. Recuerda que algo importante, lo que vamos a analizar por último aquí en este ejemplo muy sencillo, es que una vez que se cambia a una hoja o que se selecciona una hoja, la grabadora de macros ya no hace referencia a la hoja. Por lo tanto, mientras no encuentres una línea que haga referencia al nombre de una hoja y que la seleccione, pues todo lo que está ocurriendo va a estar ocurriendo dentro de la hoja, siempre y cuando hable de rangos, de escribir, de modificar y todo lo demás, todo lo que acontece, ¿verdad? Por ejemplo, todo esto que tengo aquí, aquí, ocurre dentro de la hoja la grabadora, después selecciona la hoja 4 y esto que está por acá ocurre en la hoja 4, después se va otra vez a la hoja la grabadora y lo que hace únicamente ahí es que se va a A1. Por lo tanto, cada vez que selecciones una hoja distinta, los procedimientos o la línea de códigos que le siguen, ¿verdad? Se van a ejecutar estando posicionados en esa hoja. Por lo tanto, si haces referencia a alguna celda o algún rango de celdas o haces modificaciones a los valores de algunas celdas o algún rango, ¿verdad? Van a ocurrir dentro de esa hoja en la que te has posicionado con anterioridad. Ok, perfecto. Entonces, aquí tenemos ya el ejemplo número 2. De la misma manera, ¿verdad? Voy a ir acá, voy a regresar, puedo utilizar la tecla de control también F11, la combinación de teclas, o venir aquí al icono que dice, que tiene el icono de Excel, dice ver Microsoft Excel, y me regresa a mi hoja de cálculo. Entonces, ya vimos cómo podemos utilizar de manera muy general la grabadora de macros y la verdad es que con la grabadora de macros también podemos abrir un archivo, ¿verdad? Ponemos a grabar, si siempre abrimos el mismo archivo o siempre abrimos un par de archivos para realizar ciertas tareas, pues podemos grabar una macro, la ponemos a grabar, abrimos el archivo y recuerda que la grabadora de macros va a grabar esas instrucciones. Hay ciertas acciones que no se graban, y esa parte tú tienes que ir explorando poco a poco. Por ejemplo, interacción con algunos otros programas. Si utilizas otros programas, seguramente no se van a grabar esas acciones que realices en otro programa. Se van a grabar las acciones que realices dentro del propio Excel.
¿ok? A esa parte sí se van a grabar y va a haber cosas que no se van a grabar como tú las esperas. Obviamente van a ser el código o van a ser instrucciones muy distintas a las que pudiéramos imaginar, pero la verdad es que graba todo lo que hagamos en nuestro entorno de nuestra hoja de cálculo. Por lo tanto, si tú abres un archivo y copias y pegas información de una hoja a la otra hoja, pues toda esa parte la vas a poder ver. O sea, si tú abres un archivo en el cual tienes datos, por ejemplo, aquí en la hoja 4, si yo tengo por aquí, voy a poner mes, y voy a poner enero, y voy a copiar o arrastrar, mejor dicho, y voy a poner aquí ventas, y voy a poner aquí un número utilizando la función aleatorio entre, y le voy a poner 5000, entre 1000 y 5000 para que me genere un número. Ok, entonces aquí tengo ya, por decirlo de alguna manera, tengo una tabla de ventas. Ok, lo voy a convertir a valores para que no esté cambiando. Aquí tengo ya una tablita de ventas de manera muy rápida, ¿verdad? Y si yo tengo, por ejemplo, esto, vamos a decirle que lo tengo, no sé, así, ¿verdad? Y por ejemplo, yo tengo esta información aquí en hoja 4 y esta información me lo quiero llevar a la grabadora, ¿verdad? Porque a lo mejor alguien más utiliza este archivo y él se encarga de actualizar esta información todos los días, ¿verdad? A lo mejor porque el archivo está en red o está compartido o simplemente utilizas una computadora con otra persona en diferentes turnos, ¿verdad? Y una persona se encarga de llenar esta información y tú quieres esa información tú llegas y la copias y la pegas en tu archivo donde haces tu reporte, ¿verdad? Pues a lo mejor tienes que venir acá, tienes que seleccionar, tienes que copiar y luego pegas acá en tu hoja, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo que lo pegas aquí, pues vienes y lo pegas aquí y luego le das formato a las celdas o a las columnas, lo haces más ancho, qué sé yo. Entonces, toda esa parte también lo puedes hacer, puedes grabar una macro, estando en la hoja de la grabadora, por ejemplo, me voy a programador, grabar macro y le pongo copiar ventas, ¿ok? Y le voy a poner copia la información de las ventas del año. Le doy a aceptar, ¿ok? Me voy a la hoja 4, selecciono el rango, le doy control C, ¿ok? Me voy a la hoja de la grabadora y la pego aquí en A1, control V, ¿verdad? Y estando ahí en esta parte de aquí, voy a presionar la tecla escape, porque si no presiono la tecla escape, el portapapeles o la información se va a quedar en el portapapeles, lo que quiere decir es que voy a seguir teniendo disponible esta información para poder pegarla en cualquier otra parte. Entonces, al yo presionar escape en mi teclado, automáticamente se quita la selección de copiar, se borra del portapapeles y ya tengo aquí la información. Entonces, si yo ajusto el ancho de las columnas, ¿verdad? Pues toda esta parte de aquí la dejo más o menos así. A lo mejor hago un poquito más alta las filas, ¿verdad? El encabezado quiero que esté un poquito más alto. Selecciono y centro esta parte, qué sé yo, ¿verdad? Le doy formato y ya lo puedo tener de esta manera, ¿verdad? Lo hago de esta manera. Ahora, ¿por qué tendría que hacer todos los días esto? Pues porque a lo mejor yo lo copio aquí y al siguiente día, ¿verdad? Pues esta información puede cambiar, la información que la persona siempre captura aquí puede cambiar, pues entonces siempre voy o a lo mejor porque la actualiza o qué sé yo, cualquier cosa. Entonces cada vez que yo ejecute esta macro, se va a llevar a cabo esta acción. Entonces voy a parar aquí, voy a ir a programador y voy a detener la grabación. Ahora voy a borrar esto que tengo aquí, ¿verdad? Y voy a ir a macros y el que dice copiar ventas, lo voy a dar modificar para verlo, ¿verdad? Y vamos a ver que ahora tenemos muchísima más información, ¿verdad? Muchísima más información tenemos aquí. Aquí tenemos que seleccionamos la hoja 4, luego nos fuimos a tal hoja, ¿verdad? Luego hicimos aquí algo, luego copiamos, luego seleccionamos la hoja, pegamos, ¿verdad? Tantas cosas que hicimos que si yo vengo y ejecuto aquí, programador, macros,
de manera rápida yo selecciono la macro y le doy a ejecutar, pues date cuenta cómo de manera rápida ya terminó de hacer esa parte, ya me copió toda la información. Si yo vuelvo y elimino toda esta parte de aquí, se elimina todo, ¿verdad? Lo ejecuto, macros, copiar ventas, ejecutar, y de manera rápida ya lo tengo ahí. Por lo tanto, si la persona al siguiente día actualiza la información, o por ejemplo que estamos en junio, ya no son 4,459, ahora son 10,000 o 20,000, pues entonces cuando yo llegue el siguiente día y ejecute, probablemente estos van a estar vacíos porque todavía no tenemos esta información, ¿verdad? Todavía no llegamos a estos meses. Entonces lo que se está cambiando es esto, entonces a lo mejor allá tenemos 10,500 o 15,000, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, cuando yo venga y ejecute, aunque no la borre, yo puedo venir a ejecutarla, ¿verdad? Y voy a tener ya el último resultado. Entonces, de la misma manera como yo copié de una hoja otra información, puedo abrir otro archivo, copiar información y pegarlo en el archivo en el que estoy trabajando, ¿verdad? Cerrar el otro archivo y ya me quedo con la información. Entonces, aquí es practicar para encontrar las distintas cosas que podemos hacer con la grabadora de macros. Estas obviamente son macros muy sencillas, podemos darle formato a la hoja, podemos darle formato al libro, podemos aplicar negrita, aplicar colores, aplicar formato a los diferentes celdas, ¿verdad? Bordes y todo lo demás. Cualquier cosa que se te ocurra que puedas hacerle de modificaciones a tu hoja, ¿verdad? Se van a estar grabando con la grabadora de macros. Y no te preocupes si no entiendes ahorita las instrucciones, a qué se refiere. Conforme vayamos avanzando, ¿verdad? Vamos a ir explicando poco a poco cada una de las instrucciones, no todas, porque obviamente va a haber instrucciones, ¿verdad? Que tampoco vamos a poder alcanzar a ver porque hay instrucciones que pues las vas a ir aprendiendo conforme vas avanzando en el aprendizaje del desarrollo de las macros. Y recuerda que es un curso básico, por lo tanto, vamos a empezar obviamente a ver lo más básico y después vamos a ir avanzando poco a poco hasta llegar a un grado más avanzado para poder aprender ciertas cosas, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí 3 ejemplos, ¿verdad? Muy sencillos, pero me gustaría, para cerrar esta clase, me gustaría hacer una práctica un poquito más complicada, ¿verdad? Para que podamos ver qué cosas también podemos hacer con la grabadora de macros y a lo mejor puede ser o nos puede ayudar a llevar el control un poquito más sobre las cosas. Y de lo que estoy hablando específicamente es de hacer una práctica para hacer una pequeña base de datos muy simple para llevar únicamente el registro de nuestros clientes. No vamos a llevar registro de que cuánto nos debe, cuánto nos ha pagado, ni mucho menos. No, simplemente lo que vamos a hacer es dar de alta cierta información de un cliente y guardarla en una tabla que va a tener o que va a ser la función como base de datos, ¿verdad? De que vamos a ir a estar guardando ahí la información de cada uno de los clientes cada vez que hagamos clic en un botón. Entonces, vamos a ir allá, vamos a hacer la práctica y con esta práctica vamos a estar terminando esta clase. Entonces, voy a ir aquí a mi hoja. Tengo aquí la hoja clientes que la vas a encontrar ahí en tu archivo de trabajo. Esta hoja ya la he diseñado para tener un poquito más para no gastar o perder tanto tiempo y poder aprovechar en otras cosas. Es una base, es un formulario muy sencillo. Simplemente tengo aquí, ¿verdad? El ID, la fecha de captura, el cliente, el teléfono, el correo electrónico y el país, por decir algunos datos. Obviamente tú lo puedes modificar una vez que ya veas la práctica y que lo hagas, pues tú ya vas a tener aquí, se te va a abrir el panorama y vas a ver que puedes hacer diferentes cosas y de una manera sencilla. No, obviamente no quiero decir que sea la mejor manera de hacerlo, pero es una manera de hacerlo con la grabadora de macros sin tener conocimiento, ¿verdad? De programación, lo puedes hacer con la grabadora de macros. Ya una vez que empiezas a agarrar experiencia y empiezas a escribir tu propio código y todo lo demás, pues te vas a dar cuenta obviamente que hay maneras mucho más prácticas de hacerlo y sobre las cuales tienes un poquito más de control. Por lo tanto, recuerda que esta práctica va a ser totalmente con la grabadora de macros, ¿ok? Nos vamos a valer de algunos trucos y vamos a echarle coco e imaginación para ver cómo le podemos hacer. Entonces, lo que queremos es guardar estos datos, el ID, que no es otra cosa nada más que
un número incrementable o autoincrementable, ¿verdad? Para que sea el 1, el 2, el 3, el 4, conforme vayamos guardando información de nuestro cliente. La fecha de captura, la fecha en que damos de alta el registro, el nombre del cliente, ya sea una persona o una empresa, el teléfono, el correo electrónico y el país. Solamente estos 6 datos para tener información ahí, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es que esta información que tenemos aquí, la vamos a venir y la vamos a guardar en esta hoja que tengo acá, que se llama datos, y aquí tengo los mismos, los encabezados de columna, pues son los mismos que tengo por acá en este pequeño formulario, ¿ok? Tengo el ID, la fecha de captura, cliente, teléfono, correo electrónico y país. Ojo, no le he dado formato al encabezado, porque lo ideal pues es que estuviera con formato, con un fondo de relleno, un color de relleno, centrado, con negritas, qué sé yo, porque son los encabezados, ¿ok? Pero intencionalmente lo he dejado así, muy austero, muy plano, porque de la manera en la que vamos a hacer las cosas, ¿verdad? La grabadora de macros o lo que hace la grabadora de macros, vamos a ver que hereda cierto formato. Entonces, si yo le pongo fondo o le pongo color de relleno, cada vez que yo ingrese un cliente, se va a también poner con color de fondo. Entonces, no queremos esa parte. Por lo tanto, lo vamos a hacer de manera así muy plano, muy texto muy plano, sin formato ni nada. Ya una vez que empecemos a saber modificar el código, pues entonces ya podemos hacer esas modificaciones para que se vea un poquito mejor. Ahora, lo que pretendemos, decíamos que pues queremos guardar aquí la información que tengamos o que capturemos aquí, la vamos a traer para acá. ¿Ok? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues podemos hacerlo de diferentes maneras. Como ya veíamos, la grabadora de macros me permite, ¿verdad? O mejor dicho, guarda o graba cada una de las acciones que yo voy realizando. Por lo tanto, yo podría venir aquí, podría copiar esta que dice ID y lo puedo venir y lo pego acá. Me regreso, vengo a fecha de captura, copio y pego acá y así sucesivamente con cada una de las columnas o de los campos puedo venir a hacerlo, ¿verdad? Y una vez hecho esta parte, pues simplemente ya me puedo venir, posicionar de nueva cuenta en la hoja clientes, ¿verdad? Y selecciono o borro la información que tengo que borrar para que ya se quede disponible para el siguiente registro. Entonces lo que pretendemos es que cada vez que yo dé de alta a un cliente, venga y se guarde aquí, pero que también se guarde con el número consecutivo. O sea que cuando yo capture el primer cliente, pues tenga el 1, cuando capture el 2, tenga el número 2, el número 3, el número 4 y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que voy a hacer para obtener el ID que le corresponde, voy a utilizar la función. Bueno, primero que nada, voy a poner, voy a utilizar la función contará, no voy a poner a grabar todavía, porque esta parte se va a quedar fija. Voy a utilizar la función contará. Ok. Y voy a venir acá a la hoja datos y voy a seleccionar la columna A para que me cuente todo lo que tengo aquí en esta columna, porque siempre voy a tener un dato aquí, por lo tanto, pues este no debería de tener error. Ok. Simplemente voy a contar. ¿Y qué me va a decir aquí? Me va a decir que tengo uno, porque efectivamente tengo uno, pero son únicamente los encabezados. ¿Verdad? No tengo ningún registro todavía, simplemente los encabezados, pero no importa. ¿Por qué? Porque me sirve, porque aquí me dice que va a ser el número 1. Entonces, cuando yo copie este 1 y me lo traiga para acá, me va a poner aquí el número 1 y la siguiente vez ya va a ser el número 2 y cuando yo capture un cliente nuevo, pues va a tener el número 2 y así sucesivamente me va a servir esa parte, ¿verdad? En fecha de captura voy a utilizar también una fórmula y le voy a poner la función hoy para que me devuelva la fecha del día. Así cada vez que yo capture un cliente se va a capturar la fecha en el que lo di de alta. Entonces, ya la demás información, pues esa información sí la voy a cambiar, ¿verdad? Cada vez que yo dé de alta a un cliente, esta parte sí la voy a cambiar. Ahora, voy a venir y voy a poner a grabar, a poner a grabar la grabadora, voy a capturar los clientes y voy a pasarlos para acá. Entonces, vamos a hacer esta parte, ¿verdad? Paso a paso lo vamos a ir haciendo y después terminamos y ejecutamos, vamos capturando información, ejecutamos la macro para ver si funciona como queremos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a poner a grabar y le voy a poner aquí, le voy a poner clientes, guión bajo,
alta. ¿Ok? Y le voy a poner acá, dar de alta un nuevo cliente en la base de datos. Y vamos a darle clic en aceptar. Y en este momento ya está grabando. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer, vamos a venir a nuestra hoja datos. ¿Ok? Vamos a seleccionar nuestra hoja datos. Vamos a seleccionar la fila 2, toda completa, haciendo clic aquí en el encabezado de filas, la fila 2. Y estando aquí, vamos a dar clic secundario o botón derecho del mouse y le vamos a dar insertar. ¿Ok? Aunque no tengamos nada ahí, vamos a insertar. ¿Ok? Y ahí estamos insertando prácticamente una fila. ¿Ok? Me voy a posicionar en A2. Voy a regresar a la hoja clientes. ¿Ok? Voy a seleccionar toda la información, en este caso desde ID, pero donde tengo los valores, aquí de F5, hasta país, en este caso F10, selecciono todo esto, aunque no tenga información acá abajo, no importa, lo que queremos es grabar el procedimiento. Voy a darle copiar, control C, me voy a ir a la hoja datos de nuevo, estando posicionado aquí en A2, que fue donde me quedé, ¿ok? Voy a dar botón derecho o clic secundario y le voy a dar pegado especial. No voy a pegar valores, ¿ok? Ojo aquí, le voy a dar pegado especial. Voy a hacer clic en pegado especial. Y aquí en el cuadro de diálogo pegado especial, voy a venir acá a la parte superior, perdón, a la parte inferior derecha. Acá, antes de aceptar, hay uno que dice transponer y voy a seleccionar este de aquí. Y acá también en pegar, en la parte superior izquierda, voy a seleccionar valores. ¿Por qué valores? Porque recuerda que hay dos celdas que tienen fórmula, por lo tanto quiero que se peguen los valores, que no se guarde la fórmula o el uso de la función hoy y el uso de la función contará. Entonces selecciono valores, pero me aseguro de marcar transponer. Hago clic en aceptar, ¿ok? Ahí tengo ya los datos. Hago clic en A1, perdón, en A2, me regreso a la hoja clientes, ¿ok? Selecciono desde donde dice cliente hasta país, donde tengo los valores, aunque no tengo nada, no importa, le doy clic en borrar o en delete en mi teclado o suprimir, o como sea que se llame o diga tu teclado, la tecla que se refiere a borrar, le damos, le tocamos ahí, ¿verdad? Y ya se borró, ahora voy a hacer clic en donde dice cliente, en este caso en F7, y en ese momento voy a detener la grabación. Voy acá, detener grabación y listo. Ahora, como puedes ver, como ya copié mi primer cliente, me voy a la hoja datos, ¿verdad? Aquí ya tengo el ID 1 y tengo la fecha, aunque no le puse información, no importa. Ahorita vamos a ponerle datos aquí, pero la siguiente vez que yo escriba a un cliente, mira como ahora ya tengo el ID número 2, escribo sus datos, una vez que lo pego allá, automáticamente aquí me va a dar el número 3, pero obviamente después de que por eso fue que después de que lo guardé allá y lo pegué, vine y lo borré aquí para que cuando ya cambie el número aquí, pues ya va a corresponder a otro cliente, no va a seguir siendo del que si no lo hubiese borrado, me hubiera quedado con los datos del cliente y ya me iba a aparecer un ID diferente. Por lo tanto, lo que he hecho es que después de guardarlo, pues he venido a borrar todo lo de acá para saber que ya los datos ya están acá y ahora tengo disponible el formulario para capturar la información del siguiente cliente. Entonces, vamos a ver, vamos a escribir un cliente nuevo y vamos a ver si efectivamente se guarda como pretendíamos que se guardara allá en la base de datos. Vamos a poner cliente, vamos a poner la favorita, vamos a poner teléfono 664-123-4567. Correo electrónico, vamos a poner ventas @ lafavorita.info. Y le vamos a poner México. ¿Ok? Ya tenemos aquí lleno nuestro formulario. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para ejecutar la macro? Recuerda, ahorita le vamos a agregar aquí una forma o un botón para que se vea un poquito más profesional. Por lo tanto, lo que queremos ver primero es que funcione. Voy a abrir el cuadro de diálogo macros, ¿ok? Y voy a seleccionar el que diga clientes alta y lo voy a ejecutar. Una vez que le dé ejecutar, en teoría debería de pasar los datos a la hoja datos y después borrarme de esta hoja
todos los datos del cliente y me debería de quedar con el siguiente ID y la fecha de captura, que debería de ser la fecha actual. Le voy a dar clic en ejecutar, ¿verdad? Ya me hizo un parpadeo, me dejó el número 3, me dejó la fecha, me borró todo lo demás. Entonces eso me indica como que ya se creó la información. Vamos a ver. Acá tenemos, mira, el número 2, tengo la fecha, tengo la favorita, el teléfono, el correo electrónico y el país. Recuerda que se va a ir insertando justo debajo de los encabezados, se va a ir poniendo el registro nuevo, porque recuerda que seleccionamos esta parte, ¿verdad? Seleccionamos la fila 2, insertamos una fila nueva y después de insertar fila nueva, venimos y copiamos y pegamos la información. Vamos a crear otro registro y ahorita enseguida vamos a agregar primero un icono. Voy a venir acá a insertar, voy a darle ilustración, voy a tomar este que dice iconos y voy a crear un nuevo icono, o voy a insertar, mejor dicho, un icono para asignarle la macro. Y voy a tomar, tú puedes poner el que tú quieras, el que sea de tu agrado. Yo me voy a inclinar por uno que utilizo regularmente cuando se trata de dar de alta registros. Y voy a tomar este. Y lo voy a poner aquí. Y voy a venir a insertar texto, cuadro de texto, y le voy a poner nuevo. Y este lo voy a poner aquí. Le voy a dar color blanco y también a este le voy a dar color blanco, perdón, color de relleno blanco. Ahí está. Voy a seleccionar el icono y el texto y los voy a agrupar. Ok, ahora ya tengo uno solo y a este lo voy a agregar la macro, o le voy a asignar la macro. Aquí tenemos, mira, esta opción. Tengo la forma aquí. Hago clic derecho sobre la forma hasta que me aparezca este menú contextual y me voy a ir a donde dice asignar macro y voy a tomar el que diga clientes alta, que es el que ejecuta la alta del cliente, y le voy a dar a aceptar acá abajo. ¿Ok? Y lo que va a pasar es que cuando yo haga clic aquí, se va a ejecutar la macro. Ya no tenemos que abrir acá en programador macros, no tenemos que abrir para ejecutarlo, ¿verdad? Lo podemos seguir haciendo sin ningún problema, pero pues queremos obviamente que se vea un poquito más pro, entonces le asignamos la macro a una forma con un texto. Puede ser solamente el icono, puede ser solamente el texto, ¿verdad? Como tú quieras, o si quieres los dos, los agrupas y luego le asignas la macro. Por lo tanto, voy a poner ahora voy a poner Informática del Norte. Voy a poner 55. Le voy a poner info @ miempresa.com y le voy a poner España. Y simplemente le doy clic aquí. Bueno, en realidad no tendría que ser nuevo. Le voy a dar alta. Ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver por qué el nuevo en realidad no debería de ser para este icono. Bueno, voy a dejarle así nuevo, ¿ok? Pero no le voy a dejar la macro esa, se lo voy a quitar, ¿ok? Porque el de nuevo debería de ser para que me ponga quizá me borre la información que he escrito a lo mejor antes de que lo guarde, ¿verdad? Entonces, en realidad voy a hacer o voy a insertar otro icono para guardar. Y el de guardar voy a tomar este de aquí. Y este lo voy a poner acá. Lo voy a poner también de blanco. Y voy a insertar texto y le voy a dar guardar. Y lo voy a poner aquí.
blanco, selecciono junto con el icono, agrupo, agrupar, y le asigno la macro. Ahora sí a este le voy a asignar la macro clientes alta para que me lo guarde, ¿ok? El de nuevo lo quité, no tiene absolutamente nada. Ahorita vamos a ver qué le vamos a poner. Ok, entonces ya tengo la información, hago clic en guardar y automáticamente se borra todo lo demás. Vengo acá y ya tengo el número 3, ya tengo aquí la información, ¿ok? Ahora, ¿qué le vamos a poner al de nuevo? Pues vamos a poner al nuevo, lo que va a hacer es que va, pues si por alguna razón yo empiezo a escribir aquí y pongo otra empresa, ¿verdad? Eh, un número de teléfono, qué sé yo. Y si quiero darle nuevo, pues en realidad lo que debería de ser el nuevo es me debería de borrar esta información porque a lo mejor me equivoqué y quiero hacerlo a través del botón, ¿verdad? Pues borro lo que tengo aquí, ya sea nuevo o ya sea limpiar, que me cree un nuevo registro, ¿verdad? Recuerda que estos dos no los deberíamos de tocar para que siga creándose de manera automática el siguiente contador y que la fecha se ponga siempre la fecha actual. Entonces el de nuevo, pues simplemente lo que vamos a hacer, vamos a crear otra macro, le vamos a dar programador, grabar macro y le vamos a dar clientes guión bajo nuevo. Le damos a aceptar y lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar desde F7, F8, F9 hasta F10. Vamos a borrar, le damos clic en el teclado, le damos en borrar o suprimir o delete, ¿verdad? Y hacemos clic luego en F7 y en ese momento detenemos la grabación y venimos a nuevo y le asignamos la macro que diga nuevo, ¿ok? Aceptar. Por lo tanto, si yo tengo escrito algo acá, ¿verdad? Y le hago clic el nuevo, simplemente me va a borrar la información. Acá sigo teniendo 3 registros. El número que sigue debería de ser el 4, que es el mismo número que me sigue apareciendo aquí. Entonces, cada vez que yo le dé el nuevo, simplemente se va a borrar lo que yo tenga escrito aquí. ¿Ok? En teoría, cada vez que guardamos, pues esta parte se borra. Pero si por alguna razón escribimos y no queremos seleccionar todo y darle en delete en el teclado o en suprimir o en borrar, pues simplemente hacemos clic en nuevo y automáticamente se borra y nos posiciona en la celda donde capturamos el cliente. Ya tenemos entonces el nuevo y tenemos también guardar. Entonces con esta parte de aquí ya podemos crear clientes nuevos, ¿verdad? En cada uno de los clientes, o mejor dicho, cada información que vayamos agregando nosotros aquí, y una vez que le demos clic en guardar, pues va a venir y se va a ir guardando acá. ¿Ok? Pues espero que esta práctica, que es muy sencilla, te pueda ser de utilidad. Puedes hacer, mira, antes de empezar a programar directamente y escribir código, ¿verdad? Grandes cantidades de código, esta práctica es muy sencilla porque de aquí puedes empezar y puedes hacer tu propia base de datos, tus propios formularios y puedes empezar a capturar información, ya sea de clientes, de contactos, de si vendes algo, tus compras o tus ventas y se puede ir haciendo el inventario, qué sé yo, algo muy sencillo, como decía al principio de esta clase, ¿verdad? Pero que la realidad es que si le echamos imaginación y si le ponemos entusiasmo, ¿verdad? Y sobre todo ganas, vamos a poder o podremos hacer cosas interesantes. Entonces, como decía en la primera clase, no te desesperes, ¿verdad? Vamos a ir avanzando poco a poco y voy a ir de manera rápida, voy a ir acá a mi entorno de programación y voy a buscar aquí en procedimiento el que diga clientes alta y vas a ver que aquí puedes examinar, una vez que grabes tu macro, puedes venir a examinar lo que hace cada línea o qué dice cada línea y puedes ir analizando para que vayas más o menos entendiendo, ¿verdad? Qué es lo que hace cada una de las líneas y así es como vas a ir aprendiendo, vas a ir conociendo las instrucciones, ¿verdad? Y va a llegar el momento en el que obviamente no vas a necesitar la grabadora de macros. No quiere decir que el hecho de que seas un experto nunca la vas a necesitar. En algún momento de la vida, ¿verdad? O en algún momento de esta travesía se te puede olvidar una instrucción y muchas veces hacemos uso de la grabadora de macros para eso. No recuerdo cómo se ponen los filtros a través de una instrucción. Pues utilizas la grabadora de macros, grabas una macro, haces lo que tienes que hacer,
analizas o revisas el código, lo copias y lo pegas ya en tu procedimiento donde tú estás haciendo y después borras la macro. Entonces, de esa manera, recuerdas un poco, ¿verdad? Cómo se llama la instrucción, o si no sabes cómo asignarle negrita a una celda o a un rango de celdas, ¿verdad? Y quieres aprenderlo, lo puedes hacer con la grabadora de macros y luego vas y lo integras en tu código que estás escribiendo. Entonces, son trucos, ¿verdad? Son tips que podemos ir aprovechando y que podemos ir haciendo mientras llegamos a esa parte de ir avanzando poco a poco, gradualmente, ¿verdad? En los niveles o en los distintos niveles que se manejan en Internet, porque hay muchísimos niveles. Hay personas que quieren ir de la noche a la mañana de cero hasta avanzado, porque muchas veces así se vende la idea que en 4 horas o en 12 horas puedes ir de un nivel básico desde cero hasta avanzado. La realidad es muy diferente. Yo pienso que no terminas nunca de ser un experto, ¿verdad? Ni mucho menos vas a aprender en 12 horas un curso en el cual tiene muchísimo, muchísimo de dónde aprender. Por lo tanto, en esta clase hemos visto, ¿verdad? La grabadora de macros, cómo funciona, hemos visto qué código genera, cómo debemos de poner los nombres a las macros, a los procedimientos, y hemos desarrollado una práctica, aunque muy sencilla, pero creo que es una práctica que te puede servir y que te puede ayudar mucho mientras llegamos a la parte esa en la que vamos a poder dar de alta, o mejor dicho, vamos a poder escribir nuestro propio código sin utilizar la grabadora de macros. Entonces, te animo a que continúes, sigue practicando, dale vuelta al video una y otra vez, regrésalo, páralo, si tienes alguna duda, ¿verdad? Lo interesante es que termines de ver la práctica y sobre todo, obviamente, que realices la práctica, ¿verdad? Porque recuerda que la práctica hace al maestro y si no lo practicas, difícilmente lo vas a poder dominar. Te veo en la siguiente clase. Hasta pronto.